Bueno, empezamos. Tenemos aquí a Mercedes Bermejo. ¿Cómo estás, Mercedes? Buenos días. Buenos días, muy bien, gracias Cristina. Bueno, estamos muy agradecidos que puedas estar aquí esta mañana y os presento rápidamente. Mercedes Bermejo es psicóloga sanitaria, experta en infancia, adolescencia y familia y es asesora de la División de Psicoterapia en el Consejo General de Psicología de España. Es vocal, es vocal en la Junta Directiva del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Y además de todo eso, es presidenta del Instituto Madrileño de Sistémico Familiar Infanto-Juvenil y fundadora y directora de Psicólogos Pozuelo y de la Escuela de Formación Superior en Psicología y Educación. Y bueno, tenemos aquí el lujo de tener a Mercedes, que os podéis imaginar lo ocupadísima que está, y nos ha hecho un hueco aquí esta mañana para hablar acerca de las claves de la salud mental en los jóvenes y familias y cómo es el abordaje desde esta mirada contemporánea que tiene en cuenta, ¿verdad?, el mundo emocional, la danza de las emociones, como te gusta decir, y digamos, el aspecto sistémico, ¿verdad? Y cómo también toda esta mirada contemporánea está, digamos, estáis haciendo, digamos, todo un trabajo profundo y, digamos, amplio para salir del estigma y, digamos, abrir el entorno social y, bueno, facilitar que se pueda, digamos, tratar la salud mental de otra manera. Así que, bueno, bienvenida de nuevo, Mercedes. Si nos puedes contar un poco sobre Mu- esto. Muy bien, muchas gracias Cristina, muchas gracias por esa cumbre internacional que estás organizando, que lo importante es que nos vamos a ver ahí. Esto es un pequeño aperitivo, ¿no? Es un poco una introducción para que también como personas involucradas y sensibilizadas con la adolescencia, con los jóvenes, podamos tener un poco más de conciencia de cómo podemos ayudar, ¿no? Cómo podemos poner entre todos y todas nuestro granito. Hay que tener en cuenta lo primero que el mundo cambia a unos ritmos vertiginosos y que ya es difícil como adultos irnos adaptando a este mundo. Eh, Cuando realmente a etapas donde ahora explicaré también desde el punto de vista evolutivo, que tienen muchos cambios y que como adultos tenemos que entender que los jóvenes no llegan a ser adultos, sino que tienen otras características fisiológicas, neuropsicológicas, emocionales, y que para ello también tienen otras necesidades, ¿no? Y dentro de lo que son todos estos cambios sociales, para poder crecer, para poder madurar de una manera saludable, es fundamental brindar a las personas en construcción, ¿no?, un lugar seguro. A mí me gustaría lanzar la reflexión si creemos que este es un lugar seguro, ¿no? No solamente para la infancia, sino para la adolescencia y en este caso para los jóvenes, ¿no?, que es la etapa evolutiva que nos ocupa, ¿no? En un mundo donde hay pandemias, donde hay crisis, donde hay guerras, donde hay incertidumbres, donde hay mucha presión desde lo familiar, desde lo laboral, donde ha habido una aparición muy convulsa de la tecnología, que todavía no tenemos clara la información, ¿no?, de cómo es el efecto que todo esto está produciendo en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, esto genera, como digo, mucha incertidumbre en la población adulta y hace que sea complicado que nos responsabilicemos de otras etapas previas y podamos cuidarlas como se merecen. Desde el punto de vista evolutivo, indicar solamente 2 o 3 conceptos claves que podremos incluso ir desarrollando a través de la conferencia que impartiré en la cumbre, que tiene que ver o entender que la etapa de la infancia es una etapa donde por un lado el cerebro no ha madurado. Cada vez tenemos más avances de la neurociencia, donde conocemos mejor cómo funciona nuestro cerebro y ya no es una sensación, sino que la literatura científica, gracias a las resonancias avanzadas, nos están diciendo que el cerebro tarda mucho en madurar, ¿no? Y que realmente somos seres sociales dependientes, ¿no?, de nuestros cuidadores primarios, a diferencia de otros animales. La sistémica, de hecho, tiene su origen en la antropología, en la física, donde habla un poco de cómo son esas dinámicas y esos movimientos a nivel familiar. Entonces, cuando estamos en esta etapa de la infancia, hay una dependencia de nuestros cuidadores. Necesitamos a nuestros cuidadores para poder vivir. O sea, ya estamos hablando de un tema de supervivencia y esta supervivencia perdura incluso en etapas posteriores.
Entonces, buscamos a esos cuidadores primarios para poder sobrevivir porque tenemos miedo al abandono. Aquí las teorías del apego explican muy bien la necesidad, ¿no?, de ese reconocimiento, de esa mirada incondicional, de esa mirada amable, y muchas veces en estas etapas tempranas no disponemos de estos adultos, bien porque están mirando a otro sitio, bien porque están en otro tipo de problemáticas, incertidumbres, una dificultad a nivel de conciliación, que este es un problema muy a nivel internacional. Y también hablamos de las dificultades, cómo se genera el apego cuando papá, mamá o los cuidadores primarios están mirando una pantalla, ¿no? Ya incluso desde la lactancia, desde etapas muy, muy tempranas, estamos viendo que eso influye en las interacciones y en las relaciones. Y aquí estos cuidadores primarios son los referentes y necesarios para la supervivencia. Tenemos que mirar un poquito en etapas previas para poder entender la etapa de la que estamos hablando, ¿no? En etapas posteriores ya pasamos a la adolescencia, hay un proceso de diferenciación, es decir, ya mis cuidadores primarios no son mis referentes, sino que aquí mis cuidadores primarios pasan a un segundo plano, estamos en una etapa de transgresión, incluso de conflicto, incluso cuanto más conflicto también más necesidad de dependencia hay, porque no se ha hecho bien tampoco esa diferenciación y forma parte de, como yo digo a los padres, no lo hace para fastidiarse, sino que realmente lo que está haciendo es poner a prueba los límites, poner a prueba las normas, ¿no? Y es una etapa de transgresión evolutivamente y es lo que tiene que ocurrir. El cerebro ha madurado más, pero el córtex prefrontal es el último área cerebral que termina de madurar, que tiene que ver con toda la parte de la autorregulación, las funciones ejecutivas, la toma de decisiones, el autocontrol, la impulsividad. Entonces, en esta etapa, los referentes son los iguales, ya no son los cuidadores primarios. Entonces, aquí hay otros referentes. ¿Dónde están esos referentes? Esos referentes mayoritariamente muchas veces están en las redes sociales, a través de los influencers, de los youtubers. Es decir, hay que ver qué referentes están teniendo nuestros adolescentes. Y ya entramos en la etapa de la juventud, ¿no? Donde todavía se habla de que el cerebro no termina de madurar incluso hasta los 25 años. Entonces, cuando hablamos de jóvenes no les podemos tratar como un adulto responsable, maduro, que tiene una serie de competencias, porque todavía no se han adquirido. Y los adultos tenemos que seguir acompañando. En un lugar diferente, por supuesto, no estamos hablando de la infancia, pero por supuesto tenemos que ir acompañando, asesorando, conteniendo y dándose apoyo, ¿no? En muchas ocasiones hablamos de que no tiene esa capacidad de autocontrol, de autorregulación, de contención, pero aquí siempre yo digo, cuando voy a escuelas de padres, siempre digo, nosotros como adultos sí tenemos esa capacidad de autorregulación. Ellos todavía no la tienen, pero nosotros sí deberíamos tenerla. Entonces, aquí es importante asociar a este músculo, ¿no? Porque al final el cerebro no deja de ser un músculo, como otros músculos de nuestro cuerpo que llevamos al gimnasio. Entonces, si estamos cuidando nuestro físico por un tema de salud, ¿vale? No solamente por un tema de estética, sino por un tema de salud, también tenemos que cuidar este músculo. Y ese músculo hay que entrenarlo. ¿Cómo se entrena ese músculo? Desde el modelaje, desde el ejemplo, desde el acompañamiento emocional, desde estoy aquí, sin invadir, porque hay veces que se nos olvida, que ya no dependen tanto, que tenemos que dejar que sean autónomos, que necesitan este proceso de diferenciación, que ya no somos sus referentes, estamos en un rol diferente como adultos. ¿Cómo nos colocamos las familias? Pues dependiendo de las circunstancias que tiene cada familia, se coloca desde un lugar diferente, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo en las familias contemporáneas, en la actualidad, ¿no? Como tú comentabas, Cristina, yo dirijo un centro de psicología. Actualmente somos 30 psicólogos y psicólogas y 2 psiquiatras y al final tenemos una muestra representativa de lo que está pasando en nuestra sociedad, ¿no? ¿Qué problemas son los más frecuentes que nos están demandando, ¿no? ¿Cómo se maneja el tema de la tecnología? En las últimas jornadas y congresos que he estado sobre salud mental con adolescentes y en los últimos estudios, se habla como un buen indicador de salud mental, un buen indicador de salud mental, algo tan sencillo como que la familia cene junta, que se sienten a cenar juntos. Las familias ya no conviven, dicen, ya no hay conflictos, pero es que los conflictos no son malos, de hecho son necesarios. El tema es, como yo siempre digo a las familias, cómo se resuelven esos conflictos, ¿no? Y ahora nos estamos encontrando donde cada uno está en su habitación con su pantalla diferente, puede ser teletrabajo, esto del teletrabajo es un timo absoluto, porque no terminamos de trabajar nunca, no terminan las jornadas laborales nunca.
y esto genera una mayor presión y exigencia y competencia en ámbitos laborales. Esta semana veíamos también en la reunión de equipo del Departamento de Adultos la cantidad de pacientes que tenemos con estrés laboral, con burnout, con moving, a nivel de competencia, a nivel de hostilidad que hay muchas veces en contextos laborales, ¿no? Necesitamos contextos más amables. ¿Y qué ocurre? Yo decía, ¿no? En esta reunión, obviamente, que está más enfocada a población adulta, digo, es que esas personas adultas tienen hijos, ¿vale? Que sean adolescentes, ¿vale? Que sean ya jóvenes, pero tienen todavía hijos con los que conviven. ¿Cómo deben estar viviendo estas figuras, estos modelajes, ¿no? Que tienen en sus hogares, ¿no? Entonces, creo que es importante que apelemos también por convivencias más amables, donde hay conflictos, donde tenemos que gestionarlos, y los conflictos son una oportunidad para poder aprender. Es importante, como digo, y siempre hablo en las terapias familiares, el tema es cómo lo resolvéis y dónde se coloca el adulto y dónde se coloca el joven. Las pantallas nos han generado muchos problemas de salud mental y todavía no hemos visto el gran efecto que esto está teniendo en nuestra sociedad. Yo sí que me gustaría dar algunos datos recientes porque cada vez tenemos más literatura científica que habla de los grandes problemas a nivel cerebral y por lo tanto a nivel emocional que supone la tecnología en nuestras vidas, ¿no? Un estudio reciente de la Fundación ANAR hablaba que los jóvenes y adolescentes tienen un mayor índice de ansiedad y depresión y que han aumentado hasta en un 40%, ¿no? Incluso en España, el Ministerio de Sanidad en el año 2022 habló que un 12,5% de los adolescentes entre 15 y 19 años han sido diagnosticados con algún tipo de trastorno de salud mental, destacando ansiedad y depresión como los más comunes. También la Organización Mundial de la Salud habla de que la depresión había un pronóstico ya que iba a ser más a largo plazo y ya lo tenemos aquí. Es una de las principales causas de enfermedad y discapacidad en adolescentes y jóvenes. Y aproximadamente un 13% de los adolescentes entre 10 y 19 años a nivel mundial sufren trastornos mentales. Hay varios estudios que hablan de que hasta el 70% de los problemas de salud mental en la etapa adulta tienen su origen en la infancia y la adolescencia. Tenemos que invertir, ocuparnos, preocuparnos más por toda el área preventiva, ¿no? De prevención, porque sabemos que en España, los datos en España, pero también son a nivel internacional, se suicidan 12 personas al año. Pero es que de cada una de esas personas hay 10 personas que se están intentando suicidar, que están con autolesiones. Y tenemos que hablar de todas las personas que están alrededor de estas personas que están sufriendo, ¿no? Como me dicen mis pacientes con frecuencia, no es que me quiera morir, es que quiero dejar de sufrir. Tenemos una franja de población que está sufriendo enormemente y como adultos no estamos pudiendo ser capaces de acompañarles, de entenderles. Y aquí hay una parte muy importante de empatía, porque nuestra tendencia, y para mí también es muy importante el que hayas organizado este tipo de foros, Cristina, porque tendemos a los juicios, ¿no? A juzgarles esta sociedad, esta población que muchas veces se les llama como cristal, como ninis, y no está habiendo una empatía, una comprensión, una compasión hacia ellos, porque realmente son los grandes incomprendidos y no les estamos escuchando, no les estamos dando voz, ¿no? Para poder acompañarles y, como digo, intentar que este mundo sea más amable. No sé si extenderme más, Cristina, yo creo que te paso un poquito la palabra para que si quieres que diga algo más concreto, pues poder adaptarme también en mi speech. Muchas gracias, Mercedes. Muy agradecida por todo lo que nos has ya comentado aquí, porque precisamente en esta cumbre tenemos a la Fundación ANAR que has mencionado, donde da toda una ponencia hablando de todas estas cifras, todos los estudios que ellos tienen, compartiendo esos datos. Tenemos a varias personas que están en la plataforma de padres por el tema de las pantallas, el abuso de las pantallas, que van a hacer talleres además, ellas las dos, para dar herramientas y recursos a las familias, para, digamos, lo que tú dices, poder empatizar más y también que los padres sepan qué hacer, porque muchas veces los padres, las familias, los educadores, no saben cómo abordar esto, no saben realmente cómo poner un límite, dónde ponerlo, hasta dónde es el respeto del espacio personal, dónde empieza a ser algo abusivo que está dañando el desarrollo del adolescente, del joven.
o de la joven. Entonces, de todo esto se habla en la cumbre. Tú además tienes una parte muy importante, tú inauguras el segundo día que habla de la salud mental de los jóvenes hoy en día. Y entonces tenemos todo un programa en particular de ese día, el segundo día de la cumbre, que habla sobre salud mental, los trastornos más, digamos, que se dan con más frecuencia en esa etapa evolutiva. Hay varios expertos que además has traído tú, que son personas muy experimentadas y con una visión muy contemporánea de cómo abordar digamos, estos procesos que abordados de una manera, digamos, con buenos recursos, muchas veces son procesos digamos, pueden sanar en una temporalidad no muy larga. Es decir, de todo eso hablamos en la cumbre, gracias a ti, Mercedes, a todos los expertos que estáis ahí, que estáis aportando vuestro conocimiento, vuestra experiencia, vuestros recursos, pues para que más y más personas puedan conocer con profundidad y tener recursos de cómo abordar toda esta etapa y más hoy en día con todo lo que está sucediendo, ¿verdad? Pues todo esto que planteas, Cristina, efectivamente lo hablaremos en la cumbre. Es decir, cuando profesionales preguntan cómo manejo una sesión con una familia, con un joven, cuando viene con problemas de salud mental, cómo manejo dudas que nos preguntan con frecuencia las familias, ¿no? ¿Cómo hacemos cuando salta, cuando se enfada, cuando está todo el día encerrado en su habitación? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo actuamos? Aquí hay una parte, como tú decías también y que tú conoces también muy bien, de la sistémica, ¿no? Y de esta parte humanista que tú has recibido tanta formación, ¿no? El que podamos también recoger corrientes humanistas, estrategias, técnicas de intervención desde escuelas más humanistas, más sistémicas, teniendo en cuenta la parte transgeneracional. Es decir, yo papá, yo mamá o cuidador primario, también traigo una mochila, también tengo unas heridas que muchas de ellas todavía tienen cicatrices que no han sanado. Muchos tenemos nuestros propios fantasmas y hay veces que reaccionamos en base a lo que nosotros aprendimos, pero a lo mejor lo que nosotros aprendimos o no, lo contrario, siento que conmigo no lo hicieron bien y entonces yo quiero hacerlo diferente con mis hijos, pero me doy cuenta que tampoco estoy sabiendo hacerlo bien, ¿no? Pues este tipo de cuestiones más concretas que tienen que ver con el cómo lo vamos a hacer, cómo hay que intervenir en diferentes contextos como laborales, como educativos, como familiares, son lo que iremos viendo con más detalle en esta cumbre que tendremos más tiempo para abordarlo. Bien, pues allí nos veremos, Mercedes. No sé si te gustaría añadir algo más. También hay una dimensión, como tú acabas de mencionar, educativa. Hay varios ponentes que son psicólogos, psicólogas que trabajan en el ámbito educativo. De hecho, o sea, tenemos a Luengo que inaugura como gran maestro, ¿verdad? En la cumbre, pero hay otras personas también que están más, digamos, a pie de obra, trabajando en los colegios y, bueno, dan su aporte de esa visión más desde la parte dimensión educativa, los psicólogos, psicólogas en ese área. No sé si te gustaría añadir algo por tu parte, Sí, sí, antes de acabar, sí. sí, comentabas que hay grandes amigos y personas que aprecio muchísimo que también van a estar en esta cumbre y van a abordar temáticas más específicas y que algunos a lo mejor lo diremos de una forma, lo diremos de otra, pero siempre aportando luz, ¿no? Y como nuevas estrategias, porque estamos en una sociedad diferente, es decir, las referencias y las publicaciones a lo mejor de hace 5 años es que ya no nos están sirviendo. Es decir, nosotros tenemos que generar nuevos recursos, herramientas, por eso nosotros aquí desde el centro tenemos una unidad de investigación donde vamos evaluando las nuevas problemáticas de la actualidad. Es decir, tenemos nuevos modelos familiares, tenemos nuevas tipologías de parejas, tenemos una invasión de la tecnología, ¿no? Esta parte de constantemente estamos con muchos inputs del exterior, ¿no? Recibimos inputs y estímulos constantes y esto está generando una desconexión con nuestro mundo interior. Cada vez estamos más disociados con nosotros mismos y eso genera también, dentro de lo que es también toda esta parte psicosomática, una serie de lesiones, una serie de secuelas que son importantes y que estamos viendo desde otros profesionales, desde dermatólogos, otro tipo de especialistas, que cada vez también nos derivan más casos porque es nuestro cuerpo quien está hablando, porque nosotros no estamos siendo capaces de identificar, de tener ese trabajo de autoconciencia de qué es lo que me pasa, qué es lo que necesito y de tener esos recursos, ¿no? Para poder sentirme en un mundo más seguro, más amable
y dando prioridad a esta parte de la salud mental que cada vez se escucha más, pero es importante que la podamos definir, ¿no? ¿Qué es salud mental? Sabemos que no hay salud sin salud mental, pero ¿qué tenemos que hacer? O sea, para prevenir lo que es un trastorno, porque yo, como le explico muchas veces a mis pacientes, la línea es muy finita entre la salud mental y la enfermedad mental. Y cuando pasamos a la enfermedad mental, no es tan fácil volver. Entonces, es muy importante que nos podamos cuidar en muchas áreas de nuestra vida, que como nos dicen muchas veces los pacientes, es que yo no tenía ni idea que era esto de las emociones, ¿no? Yo no tenía ni idea de que yo me sentía así, o yo no sabía que esto que a mí me había pasado en un momento de mi vida podía influir tanto en la relación con mis hijos y la dinámica con mis hijos, ¿no? Y este tipo de detalles iremos desgranando, iremos viendo más en detalle en la cumbre, así que nada, desear que todos y todas puedan estar ahí para vernos y para seguir aprendiendo también unos de otros. Muchas gracias, Mercedes. Allí nos veremos. Muchísimas gracias por todo esto que nos has compartido aquí hoy. Recordaros que tenéis tanto en el perfil de Mercedes como en el mío el link para apuntaros a la cumbre, que el registro es gratuito y hay toda una serie de entrevistas, 40 horas de entrevistas que van a estar de acceso gratuito en octubre. Así que bueno, nos vemos allí. Hay todo un compendio de profesionales, realmente muchos de ellos muy, muy relevantes, como Mercedes, que está aquí hoy con nosotros, con nosotras. Así que bueno, de nuevo, gracias. Nos vemos en la cumbre y también en tu taller en vivo. Muchas gracias a ti, Cristina. Hasta pronto.